Las resistencias en inhibidores de PPO se fueron dando progresivamente y sobre todo debido al incremento de uso de estos inhibidores de PPO. Hay que recordar que la resistencia es en última instancia una selección de los individuos que ya eran poco sensibles a aumentar su frecuencia dentro de la población de malezas. En diversos estudios hemos encontrado como en análisis hechos por 2012 aproximadamente teníamos controles con un cuarto o un octavo de la dosis de uso de algunos herbicidas, mientras que estos mismos herbicidas con poblaciones probadas allá hace 8 años, allá por 2016, teníamos controles ya o cerca de la dosis de uso o con apenas la mitad, mientras que si probamos poblaciones actuales, más del 60 o 70% de esas poblaciones están en la dosis de uso o necesitamos incrementar 2 o 4 veces la dosis de uso para llegar a un control efectivo. Los inhibidores de PPO, que es una abreviatura de la protoporfirinógena oxidasa, actúan a nivel membrana celular. Realmente están actuando en una vía que hace pasar la protoporfirinógeno 9 a protoporfirina. Este paso, que nos dice demasiado, lo que hace finalmente es, con la presencia de luz, generar radicales libres. Y estos radicales libres son los que producen la oxidación de las membranas, que es lo que después vemos en las plantas como esas hojas con esa necrosis muy rápida y que vemos esos efectos a los pocos días, apenas a los 2 días ya podemos ver esos efectos, y esto a veces hace que los síntomas sean similares a, por ejemplo, un paraquat, por lo que podemos denominar a este grupo de herbicidas también como herbicidas de alguna forma quemantes. Soy Ignacio de la Ferrera, trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL como profesor y además trabajo como investigador en el ICI Agrolitoral, que se encuadra dentro de CONICET. Particularmente trabajo en malezas resistentes a herbicidas hace ya 20 años, en el cual vivimos la época de la exclusividad de glifosato allá por mediados de los 2000, pasando por la pérdida de efectividad y la primera aparición de algunas resistencias posteriores a las tolerancias a este principio activo. Los herbicidas inhibidores de PPO se lanzaron hace más de 50 años, pero tendríamos que diferenciar herbicidas que se han lanzado en la década de los 80 contra otros que se han lanzado por los años 2000, contra algunos de reciente desarrollo. Estos herbicidas han aumentado la cantidad de uso en sí debido justamente a la resistencia a otros principios activos que se han encontrado en algunas malezas presentes en nuestro sistema. Un caso particular es el caso de Amaranthus, que es una de las que ha desarrollado tanto resistencia a algunos activos, ya sea glifosato, herbicidas hormonales y demás, como también actualmente ha perdido la sensibilidad a algunos herbicidas inhibidores de PPO. La diferencia más notable entre los herbicidas inhibidores de PPO de lanzamiento previos al 2000, allá por las décadas de 80 y 90, con los de reciente desarrollo, es la dosis a la que son realmente efectivos. Mientras unos están ahí al límite de la dosis de uso en algunos biotipos, sobre esos mismos biotipos poco sensibles a los inhibidores de PPO previos, estos nuevos herbicidas estarían en el paso de lanzamiento de los anteriores. Es decir, estos nuevos herbicidas estarían actuando sobre esas malezas poco sensibles con un cuarto o un octavo de la dosis recomendada. Es muy importante entender el concepto de selección en la aparición de resistencias. Cuando hablamos de selección hablamos de que los individuos poco sensibles, hablando de plantas individuales, están generalmente dentro de una población de maleza, pero están en una frecuencia muy baja. Lo que hacemos a medida que incrementamos el uso de un mismo activo es aumentar la frecuencia de esos individuos poco sensibles. En el caso de los inhibidores de PPO,
el aumentar la frecuencia de uso de estos herbicidas, lo que causa finalmente es la selección cada vez más rápida de casos de resistencia. El uso de mezclas herbicidas es una herramienta que puede ayudar a retardar la aparición de resistencias, porque no es lo mismo seleccionar o aumentar la frecuencia de una población de individuos poco sensibles a un activo que aumentar la frecuencia en conjunto de estos individuos poco sensibles a más de un herbicida. Muy a pesar nuestro, muy a pesar de todos los que queremos manejar correctamente las malezas, la teoría actual nos dice que no vamos nunca a impedir la aparición de resistencia, pero sí el trabajo que tenemos que hacer siempre va a ser tratar de retardarla lo más posible. Ante una denuncia de resistencia, por ahí la reacción inicial es pensar que, bueno, ahora todo es resistente, ahora todos los biotipos que tenemos de acá en adelante van a comportarse igual que ese puntual que yo estuve analizando. Y lo cierto es que es algo puntual que yo estuve analizando, una denuncia en un lote en particular, en un biotipo en particular, que podría llegar a extenderse o no. Generalmente es muy importante cuando las denuncias de resistencia las hacemos cuando todavía no hay una visión generalizada de que esa resistencia está extendida normalmente. Porque de esa forma, mientras antes detectemos que algún biotipo está dando vueltas con alguna resistencia o baja sensibilidad, antes puedo tomar acciones para evitar que eso se propague o se seleccione nuevamente. Hay que acordarse que las resistencias no parten todas del mismo lugar. Si yo denuncio la resistencia acá en Esperanza, no significa que todas las poblaciones resistentes van a derivar de la población que salió de acá. Las resistencias pueden seleccionarse en distintos lugares al mismo tiempo y con distintos mecanismos. Entonces, si conozco la información a tiempo, lo importante sería saber que eso es factible de suceder, que las resistencias pueden producirse, y ahí es cuando debemos empezar a tomar acciones como bajar la presión de selección, utilizar otros métodos alternativos de control que no sea solamente el químico, o cuando vamos al control químico, la utilización por ejemplo de mezclas o de utilizar los tamaños adecuados de control para evitar que esa selección que normalmente vamos a hacer con herbicidas genere nuevos casos de resistencia. Acá es donde se evaluaron varios de los inhibidores de PPO con los que contamos actualmente, algunos de lanzamiento previo a los 2000, algunos de lanzamiento de la primera década del 2000 y algunos de último desarrollo. Bueno, en particular, epirifenacil, una molécula de reciente desarrollo, ha tenido control muy notable en plantas de Amaranthus, tanto de poca sensibilidad a otros inhibidores de PPO, como en plantas de tamaño más que considerable para un control aceptable con herbicidas inhibidores de PPO de lanzamiento anterior a este. Es una herbicida que logra un control efectivo sin rebrotes aún en plantas grandes, con una dosis que le permite mantenerse bastante por encima de la dosis necesaria para el control. Es decir, que en este punto se ve como que es una herbicida que va a tener una vida útil de varios años si se maneja adecuadamente. El control en Amaranthus es excelente. Se logra controles que vos no te los imaginarías para un PPO en un tamaño de planta como este. La familia de inhibidores de PPO es una familia enorme y que tiene un montón de productos que están actualmente en desarrollo. Es una familia prometedora para el desarrollo de herbicidas. No sé si es porque uno siempre es positivista, pero veo que sí, que de alguna forma cada vez hay más información, cada vez los productores están más informados y son más ávidos de recibir las recomendaciones, porque de alguna forma contra algunas paredes nos hemos chocado. Hemos perdido la actividad de algunas moléculas, hemos perdido la efectividad en algunas moléculas contra algunas malezas, y creo que de a poco el productor cada vez tiene más información
cada vez busca más información y salimos un poco de esa época que fue un poco oscura en el año 2000 más o menos, cuando el glifosato solucionaba todo. Ahí al glifosato solucionar todo, no había interés por tomar información y tampoco por generarla. Entonces, el que esté en estos problemas de a poco nos va haciendo tomar conciencia de que tenemos que seguir trabajando en informar y en cuidar las herramientas que tenemos.